que es la presentación del libro de Fernández Díaz sobre Cora. Así que bueno, es una alegría para nosotros que estén compartiendo con nosotros este evento. Bueno, en primer lugar agradecerle al escritor Jorge Fernández Díaz la posibilidad que nos ha dado de presentar su libro y bueno, y después entablar un pequeño diálogo con él sobre la obra y sobre cuestiones varias de la literatura. Para la Universidad de Mendoza es un evento realmente gratificante y que nos llena realmente de alegría. Bueno, para iniciar con este evento le voy a dar la palabra al señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, el doctor Diego Carbonell, para que dé la apertura del evento. Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes. Le doy una cordial bienvenida en nombre de la Universidad de Mendoza y un primer agradecimiento a Jorge Fernández Díaz por tener la deferencia de acompañarnos, de haber sido tan generoso en estar acá cerca nuestro y de estar en permanente contacto para la organización de este evento. Hoy felices por tener la posibilidad de presentar esta obra de Jorge, que es Cora, una obra realmente muy interesante. A mi modo de ver tiene dos niveles de lectura, una lectura que es este grupo de mujeres liderada por Cora, que realmente son unas mujeres superpoderosas que se meten en muchos problemas, pero que no podemos dejar y soslayar su carácter de justicieras y heroínas. Y por otro lado, hay un trasfondo un poco más oscuro de la Argentina más pesada, más dura, más negra, que aparece y aparece con una maestría realmente sin igual. El resto se los dejo a mis compañeros del Club de Lectura que van a hacer la presentación del libro. Simplemente felicitarlo a Jorge porque ha sido recientemente incorporado a la Academia Norteamericana de Lengua Española y además, y esto sí nos llena de felicidad y orgullo y seguramente Jorge entenderá por qué nos emociona tanto hoy su presencia, porque además él es miembro de la Academia Argentina de Letras y Jorge ocupa ahí un sillón muy importante, que es el sillón de Juan Bautista Alberdi, que para nosotros es un referente porque compartimos su mirada, es el padre de la Constitución y bueno, nuestra facultad especialmente tiene una larga trayectoria en la Escuela de Derecho Público, en la Escuela de Derecho Constitucional, así que para nosotros hoy es una doble alegría y un verdadero orgullo tenerte hoy en nuestra casa. Gracias por acompañarnos. Bienvenido y esperamos compartir un momento agradable de literatura y nosotros le ponemos algún contenido de derecho, pero sobre todo hoy a disfrutar la literatura. Muchas gracias, Jorge. Gracias, muchas gracias a ustedes. Bueno, Muchísimas muchas gracias. gracias, Diego. Bueno, reitero el agradecimiento a Jorge. Bueno, le vamos a explicar un poquito al auditorio cómo va a ser la dinámica de la presentación. Yo voy a hacer una pequeña presentación del autor, si bien es por todos conocido, para poner en valor el aspecto más literario de Jorge Fernández Díaz. Después tendremos la presentación de la obra de tres docentes de la casa. Después le daremos la palabra a Jorge para que dé una introducción o quiera plantear lo que quiera respecto del libro. Y después sí, al final haríamos un diálogo con el autor, así que invitamos a todos los participantes que vayan poniendo preguntas en el chat para que después podamos participar como cualquier otro comentario respecto de la obra. Bueno, me toca a mí presentarlo al escritor Jorge Fernández Díaz. Si bien dije anteriormente que es un autor conocido por todos, sí me parece interesante resaltar algunos aspectos de carácter literario. Bueno, como sabemos, Jorge Fernández Díaz es periodista y escritor, autor de más de 10 novelas, relatos, crónicas y artículos sobre política y pensamiento en la Argentina y en el mundo. Ha ejercido por más de 35 años esta doble vocación de literato y periodista. Desde los 12 años empezó ya con su faceta de escritor de ficciones. Acá él siempre recuerda con cariño que su madre le regaló la colección Robin Hood, que le permitió leer un montón de autores clásicos y a partir de ahí iniciar toda su carrera literaria. Desde el punto de vista periodístico hay un hito muy importante que va a ser en 1981
donde crea y funda esta revista Retruco, que fue una revista muy mítica porque se marca en una publicación alternativa y en el subterráneo del gobierno militar de turno. Mientras escribía poemas, cuentos y novelas, también empieza con su actividad periodística. Va a ser primero empezar a trabajar en la revista ¿Qué? Y posteriormente en el Periodista de Buenos Aires, que va a realizar diferentes investigaciones sociales y políticas. Al poco tiempo ingresa a la edición vespertina de La Razón, que en ese momento conducía nada menos que Jacobo Timerman, donde aprendió el oficio y se desarrolla como redactor en jefe de la sección de policiales, que ya vamos a ver que eso va a tener una impronta muy importante para el autor, junto con toda su literatura clásica de relato policial que va leyendo en conjunto. En esa redacción legendaria, una cosa importante, que escribió una novela policial, que era justamente sobre la mafia del fútbol, llamado El asesinato del Win Izquierdo, que llamativamente fue publicada por entregas durante 34 días, en la sección que llevaba también su nombre. Esta novela, bueno, siguió posteriormente, y aparece un personaje que va a ser Emilio Malbrán, que después todas sus historias se fueron publicadas en un libro titulado Alguien quiere ver muerto a Emilio Malbrán. En el 93 publicó su libro llamado El hombre que se inventó a sí mismo, que es una larga crónica sobre la situación política y el periodismo a partir de los negocios y diferentes situaciones de Bernardo Neustadt. 3 años después escribió otro libro que se llamó El dilema de los próceres, una novela muy llamativa que es de Sherlock Holmes y donde aparece un hipotético Borges que sirve como Watson para desentrañar los misterios alrededor de la historia argentina. En el 2002, luego de una gran crisis económica, escribe otro hito en la historia de Fernández Díaz, que va a ser su obra Mamá. Que los que estuvieran atentos este fin de semana, por el Día de la Madre, me llamó la atención que muchos programas de televisión y de radio recordaban este libro como un ejemplo, digamos, de amor a su madre, ¿no? Que bueno, que fue un éxito también indiscutido y es un hito en la historia de Fernández Díaz. Pocos años después fundó el diario El Perfil, del cual fue su primer subdirector, y luego fue director de la revista Noticias. Posteriormente se lo convocó por el diario La Nación, primero como secretario de Política y después como secretario de Cultura, del cual hoy por hoy es uno de los principales columnistas del diario. Después publicó en ese momento Fernández, que es otro de sus libros más importantes. En el 2007 publica Corazones desatados, y en el 2009, Vida de las Flores, que es una novela sobre la seducción, las revanchas de la vida y la vejez, en la que mágicamente se reinventan los mitos del Palermo viejo. En este momento también la Fundación Konex lo premia como el mejor redactor de la década. En el 2010 publica otro de sus libros que va a ser La Hermandad del Honor, que es un libro sobre ficciones y héroes desconocidos. Y en el 2012 publica Las mujeres más solas del mundo, que también es un libro que envuelve y vuelve a cruzar el periodismo y la literatura, y que resulta un estudio de los tipos humanos. Y aparece en 2014 otro hito en la historia de Fernández Díaz, que va a ser la publicación del Puñal, una novela que se convirtió inmediatamente en un éxito editorial, y donde aparece un personaje que es de la inteligencia, que se va a llamar Remil, que se dedica a arreglar los problemas menores de muchos políticos, hasta que se le encarga el estudio y el enigma de una misteriosa abogada española. En el 2016 publicó Tamaré locamente, que es un libro también sentimental y con un montón de cuestiones narrativas sobre vidas privadas, varias. Y un año después publica La herida, que va a ser justamente la segunda parte de la trilogía que vino después del Puñal. En el 2017 también hay otro hito significativo, como dijo Diego, que fue la incorporación como miembro número de la Academia Argentina de Letras, donde ocupa efectivamente el sillón Juan Bautista Alberti. En noviembre del 2020 publica la tercera novela de Remil, que va a ser La traición, que justamente en 3 meses llegó a vender más de 60.000 ejemplares, un éxito notable, ¿no? Y que completa efectivamente esta trilogía iniciada por El Puñal y poseída por La herida, que para muchos críticos se considera que una de las sagas policiales más exitosas de la literatura argentina, ¿no? Bueno, en el 2021 fue distinguido como personalidad destacada de la cultura por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y en ese mismo año escribe uno de sus libros más
históricos, que va a ser una historia argentina en tiempo real. Bueno, y por último, en marzo de este año publica esta novela Cora, que justamente tenemos la oportunidad de presentar, donde aparece una nueva protagonista, que va a ser una detective especializada en infidelidades y sentimientos. Así que bueno, esto solamente para explicar al autor y presentarlo nada más. Ahora sí le daré a pie a los profesores para que hagan la presentación formal del libro. Así que Mónica, te cedo la palabra. Gracias. Bueno, el libro Cora me parece una genialidad en el sentido que se mezcla el periodista y el escritor. Y un amplio conocimiento, como usted dijo, de la humanidad de la mujer, en muchos aspectos, en sus diferentes reacciones. Me llamó muchísimo la atención la diferencia de reacción ante el miedo, ante la amenaza que tuvo Cora y la que tenía la doctora. Entre Cora, que avanzó y todo, Sarij sabía que iba a avanzar y sabía que iba a tener que controlarla para que no la mataran, y la doctora que se metió dentro de ella y prácticamente se estaba consumiendo de miedo. Otra cosa que me pareció maravillosa es el valor que evidentemente como periodista tiene de desentrañar cuál es el problema de los sindicatos, el fútbol, la mafia, porque indudablemente hay mucha gente que se debe haber sentido muy aludida con esa referencia. El personaje de la Yoli es un personaje que realmente podemos indicar en muchos casos y es muy amplio, es muy profundo. El final es maravilloso. Es un amor, el de Sarij hacia Cora, un amor de protección. Siempre se dijo que él la había llevado a la empresa para controlarla, no. Él sabía que no podía controlarla a mi criterio y la llevó simplemente para protegerla, porque de esa manera iba a saber qué iban a hacer los otros. Pero es maravillosa, es súper fácil de leer, es muy realista, no hay romanticismos, no hay ponderaciones en los sujetos. Cada sujeto es una persona normal, es uno de nosotros en cualquier situación que se ponga y realmente conoce muy bien a las mujeres. Debo felicitarlo, es uno de los pocos hombres que ha logrado ese mérito. Muchas gracias. Es, no voy a emplear más tiempo, voy a dejar a mis compañeros y le agradezco porque ha sido un libro realmente maravilloso. Muchísimas gracias. No, no. Bueno, gracias Mónica por tus palabras. Le damos la palabra a Emilio. Bueno, Jorge, hago nuevamente extensivo las palabras de Fernando, de Diego, de Mónica. La verdad que para nosotros es un honor y un privilegio tenerte acá. Y bueno, yendo puntualmente al texto, como bien dice la contratapa, creo que has logrado y trabajado muy bien ese mix de cuento policial, novela un poco romántica, thriller. Personalmente a mí me pareció una prosa muy atrapante, muy bella, pero sobre todas las cosas, que fue lo que más me gustó, y si querés después vamos a ahondar más en esto, eminentemente argentina, inclusive hasta porteña, más que argentina. Como dice Mónica también, porque no un poco feminista, o sea, realmente escribís muy bien los comportamientos y las formas de actuar de Cora como mujer, no solo como detective, razón por la cual a mí también me llamó mucho la atención el trasfondo del libro, porque es verdad que yo nunca había leído, si bien he leído cuentos policiales, nunca había leído uno como detective mujer, en lo cual lo hace eh, primordialmente especial al libro. Y la otra vez en este sentido también había leído a un escritor español que decía que había dos tipos de lecturas, las lecturas de boca arriba y las de boca abajo. Las de boca arriba él decía que eran las lecturas más hedonistas, más de placenteras, de reposar en la playa, y las de boca abajo son las más académicas, de sentarse a estudiar un texto, un paper académico. Bueno, sin lugar a dudas, esto es una literatura, una lectura de boca arriba que disfruté muchísimo, que te repito, la prosa ha sido muy bella, de muy fácil lectura, pero sobre todas las cosas que me parece interesantísimo,
fue un texto que no tiene grasa literaria, es decir, no tiene un contenido sobreabundante, excesivamente descriptivo, sino que cada oración, cada párrafo noté que era conciso, atrapante, que son esos textos que me daban ganas de pasar a la siguiente página porque tenía ese enigma, ese misterio que resolver, y eso la verdad que me encantó. Yendo puntualmente, digamos, al trasfondo del texto, también me pareció muy interesante el hecho de que hayas creado una historia compuesta de varias historias, ¿sí? Como lo que tuvo que atravesar Cora Bruno, si bien obviamente la más importante es la del Bambi Castro porque ocupa la segunda mitad de todo el libro, a mí también me gustó muchísimo la de Camila Robles. Eh, Me gustan algunas cuestiones que vos mencionás en casi todas las historias de que Cobra Bruno al final siempre le pide a la hermana algo fuerte y uno espera que le traiga un whisky, un ron, algo así, y le trae un cheesecake, una selva negra. Esos detalles la verdad me gustaron mucho. Y quiero cerrar, si querés después profundizamos más en la etapa de preguntas, con el último párrafo del libro, en los agradecimientos, cuando vos mencionás, me permito leer rápidamente, porque si no Fernando me va a matar, cuando dice, finalmente, y como suele decirse, los personajes y hechos retratados en esta novela son completamente ficticios. Cualquier parecido con personas reales, vivas o muertas, o con hechos ciertos, es pura coincidencia. Cora Bruno y quienes la rodean solo son deudores de mi imaginación. Mientras lo leí, no te voy a mentir que se me generó una mueca. No sé cuán real es ese párrafo, que es mera coincidencia, pero bueno, creo que has encontrado tu lugar en base también a otros textos y otros libros, y lo haces muy bien, en esto de novelar la coyuntura y la idiosincrasia argentina. A mí personalmente me gusta mucho, y algo que hablamos anteriormente, me gusta mucho que tengamos en Argentina el género policial nacional. No todo lo de afuera va a ser mejor, no todo de retratar los cuentos policiales británicos, europeos, son necesarios, sino que estamos logrando a través de tus libros el género policial argentino, que es muy bueno. Yo estoy encantado con ello y bueno, creo que Argentina necesita también más Coras Brunos, que nos haría muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Emilio, muy bueno el aporte. Sí, Marcos, te damos la palabra. Bueno, primero que nada, agradecerle a Jorge que nos dé la posibilidad de hablar directamente con él. Hay algo que nos pasa con los autores que venimos siguiendo hace mucho tiempo. Y, por ejemplo, cuando me enteré de la noticia de Martín Caparrós esta semana, uno se da cuenta que tan cerca los tiene a ustedes, porque los considera como parte del grupo de amigos, ¿no? Son las personas con las que uno ha venido caminando quizá los últimos 15 años. Entonces, es como que tener la oportunidad de hablar con el autor, de preguntarle las dudas, de interiorizarnos, eh, es una felicidad y es un privilegio. En este sentido, yo no tengo la posibilidad, por mi forma de leer, de leer a Cora Bruno solamente, sino que lo vengo viendo como un mosaico de esta descripción que nos viene haciendo Jorge de, de la zona de Raviñán y Paraguay, como lo hemos seguido en el Café Monte Carlo, cuando estuvo con la Colorada, porque yo no logro distinguir a Jorge Fernández Díaz de Fernández. Para mí siempre es Fernández, como yo le decía más temprano. En esta oportunidad, esto que el decano lo dijo, por supuesto, como corresponde más académicamente, pero que el editor de Jorge dice que es una novela de mujeres que se meten en quilombos, como una síntesis de lo que se trata, este, es la posibilidad de acceder a esta pintura, estas aguafuertes, que nos va haciendo recorrer una zona aparentemente muy familiar para Jorge, pero como que nos abriera las puertas a las casas privadas, a lo que pasa en esa zona de Palermo Viejo, a cómo se mueve Buenos Aires, a cómo aparecen todos estos personajes de la política, que basta ubicar cuál es el gremio al que se está refiriendo y sabemos que no están hablando de quién están hablando. Pero sobre todo, y en esto me parece importante que después para las preguntas, por la profundidad que logra con algunas descripciones, este personaje que narra Jorge, por ejemplo, uno de los personajes que construye dentro de la novela, la Yoli, que para los que no han leído el libro van a ver que se les crispe la piel cuando la describen. Todos los que venimos ejerciendo la profesión hace mucho tiempo,
alguna vez hemos tenido a la Yoli sentada o cerca. Y la forma en que Jorge describe cómo actúa, cómo opera la Yoli, y esa doble funcionalidad de ser al mismo tiempo maternal, protectora, esa profundidad, y como hemos estado espiando las entrevistas y las cosas que hace Jorge, eh, nos habla mucho de la posibilidad y la expectativa que tenemos sobre este autor de que esté con el principio, o sea, que trabajando sobre el principio de condensación cada vez nos brinde más la posibilidad de conocer estos personajes intensos, estos personajes profundos, pero con una literatura que responde a un molde muy particular. Obviamente no quiero avanzar más las preguntas porque me interesa particularmente este tema del principio de condensación, pero creo que hasta acá, con lo que hemos anticipado, estamos más o menos con una idea de qué se trata Cora. Bueno, gracias Bueno, Marcos por el aporte. Bueno, Jorge, te damos la bueno, palabra para que muchísimas quieras resaltar lo gracias. que... Primero, muchas gracias por haber leído mi libro. Es un honor y un privilegio compartir con usted, con la universidad, este momento y con otras personas que van a ver esto en directo y algunas por streaming, ¿no? Pero Eh, la verdad que ha sido han destripado la novela de manera espectacular. Agradezco mucho las lecturas que hicieron, que ahora si quieren podemos como desarrollarlas, ¿no? Pero mi idea siempre, eh, para responder algunas de las cosas que se dijeron aquí, mi idea siempre fue que la novela policial es una novela sociológica, eh, que ya no trata sobre crímenes en castillos o en grandes o en islas. Eso lo vemos a veces en en algunas series de Netflix, pero que en general, desde que el realismo tomó la delantera, la novela es la que describe las relaciones de las personas, las vidas privadas, las interconexiones de lo que se llamaba la jungla de asfalto, ¿no? Es decir, la jungla de asfalto en general es la ciudad, eh, y la gran novela sobre la ciudad finalmente es la novela policíaca. Ahí yo me inscribo en eso, en esa tradición. Agradezco mucho lo que dijeron sobre la credibilidad de los personajes, porque la credibilidad de los personajes es en lo que más trabajé. eh, no solo en personajes como la Yoli, que son personajes extremos, sino en personajes alguno de ustedes dijo de personas comunes, sí, eso, lo que les sucede más o menos aquí, son personas comunes, por supuesto, bajo la idea extraordinaria de que un detective nos parece, a priori nos parece un personaje exótico, digamos, ¿no? Eh, que tiene unas características por la vida que lleva, ¿no? Esa vida de espía de menudencias, ¿no? Que lleva. Pero la idea siempre fue, al revés que con Remil, ¿no? Que Remil es como la parte de atrás de la política, el lado B de la política. Cora es la vida privada, es lo indecible del amor, es los equívocos del amor, es el amor como intriga, es el amor como misterio, ¿no? Creemos una cosa y después otra, ¿no? Y lo que yo únicamente agregaría a lo que ustedes dijeron es que yo tuve algunos propósitos literarios con la novela. Primero, el propósito era que fuera una novela totalmente verosímil, que yo los personajes los pudiera encontrar en mi barrio, en un ascensor, en un supermercado, y que los hechos fueran posibles. Que además la prosa no fuera elegante ni sofisticada. Usé esa prosa en otros sitios, pero aquí sigo un poco el dictado de Georges Simenon, que es un escritor, creo que poco leído en Argentina, y también en España, curiosamente. Es muy leído en Francia, que consideran el Balzac del siglo XX, el padre del comisario Magret, ¿no? Y de otras novelas extraordinarias que hizo, que él trató siempre de escribir con este principio de condensación, es decir, que no sobre nada, que haya mucho clima, que los personajes sean muy creíbles y no utilizar una prosa
intelectual, una prosa bella, una prosa donde uno se busca, es decir, dominar el ego del escritor, ¿no? Dominar el ego del escritor para que sea una prosa totalmente sencilla, que esté acorde con la sencillez de los personajes y de lo que ocurre. Digamos, ¿no? No está escrito por un intelectual esta novela. La primera, digamos, el narrador no es un narrador cultísimo que está lanzando aforismos importantes o tratando de hacer monólogos sobre el tema, sino que trata de ser sencillo, ¿no? Entonces, lo último que simplemente quería decirles es que fue adrede la idea de que fuera una novela episódica, algo que yo no había hecho. Se podría decir que alguien quiere ver muerto a Emilio Malbrán. Lo es, pero lo es porque por acumulación, porque esos eran folletines que salían. Entonces, bueno, uno cuando lo lee ahora todo junto parece episódico, pero esto fue intencionalmente episódico. ¿Por qué? Porque yo pensé que sería interesante hacer al revés de lo que ocurría. Habitualmente, las series de televisión, que son el gran formato del presente, toman una novela y la dividen en capítulos, lo construyen a través de esa novela una temporada, digamos, ¿no? Eh, yo pensé que es hacer exactamente lo contrario, que parezca una serie, es tomar el formato de serie. Acá ocurre un caso, acá ocurre otro, aquí ocurre otro, aquí ocurre otro. Mientras voy contando esos casos, voy contando el mundo de Cora, y de repente ocurre un caso que desdobla las cosas, que le da una vuelta a la cosa y toma un ritmo y un sesgo dramático que cambia completamente la novela, ¿no? Eso fue adrede, quizás porque no se había hecho nunca y porque me pareció que era una oportunidad este, probar, hacer un experimento a ver si funcionaba como aparato narrativo, ¿no? Así que bueno, no quiero seguir así, dejamos abiertas las preguntas y ahí desarrollamos todo lo que ustedes quieran. Les Bueno, agradezco muchísimas. muchísimo la fina lectura que han tenido sobre mi novela. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge. Al contrario, para nosotros es un placer. Así que bueno, ahora iniciamos la ronda de preguntas, así que aprovechamos y le pedimos al auditorio que vayan formulando las preguntas por el chat, para que Dale. vayamos teniendo un diálogo con Jorge. Bueno, yo, Jorge, voy a romper un poco el hielo y voy a Sí, preguntarte, bueno, un poco, una pregunta muy genérica sobre cuál fue la génesis de Cora, ¿no? ¿Cómo la pensaste? ¿Cómo fuiste elaborando el personaje? Si fue entrelazado con otros libros, porque tiene un montón de particularidades, ¿no? Así que bueno, que claro. nos cuentes un poquito cuál fue la génesis, la cocina de Cora, ¿no? Yo te diría algo primero puntual, pero para eso te haría como una especie de prehistoria, ¿no? Yo como mi vocación quizá frustrada fue la de detective, da un poco de vergüenza, porque todos los chicos le decían, ¿vos qué querés ser? Bueno, astronauta. Si yo les preguntara qué dirían, cuál era la vocación, lo dirían con un poco, con una sonrisa, bueno, eran vocaciones, no, salvo que haya habido alguien que haya dicho que quería ser a los 8 o 10 años, no sé, abogado. Yo en todo caso quería ser Perry Mason, en todo caso, ¿no? Pero, pero esa idea del detective siempre me pareció, detective en el sentido más amplio de la palabra. Si alguien que sale a investigar algo, ¿no? Muchas veces un detective amateur, muchas veces somos detectives amateurs de muchas cosas, si quieren después hablamos de lo que eso significa, ¿no? Pero bueno, después estuve durante 10 años, desde los 20 hasta los 30, más aproximadamente, como 21 y 31 más o menos, esos 10 años, tanto en Buenos Aires como en Neuquén, yo fui un redactor de policiales. Y entonces, mientras hacía eso, estaba leyendo todas las colecciones tanto de misterio, de Bruguera, como la vieja colección de Séptimo Círculo y otras, ¿no?, que caían en mis manos, toda la historia universal de la novela policial, tanto en su versión inglesa como en su versión más realista, norteamericana, ¿no? Mientras investigaba los cadáveres de cada día, ¿no? Es decir, por un lado, mi vida era las mafias, los cadáveres, los asesinatos reales, los policías reales, y por otro lado era
la lectura. Yo me sentía una especie de detective de periodismo. Eso fue un momento muy feliz de mi profesión. Y yo creo que siempre hubo en la Argentina una frustración con crear un detective. ¿Por qué? Porque la policía venía manchada por la dictadura. Pasó algo parecido en España, pero se dio vuelta después, que la Guardia Civil en España era franquista, entonces quedó manchada, entonces tardó mucho en convertir Silva, que ahora hizo una pareja de detectives de la Guardia Civil, tardó mucho en crear un detective que uno quisiera, que uno pudiera tener empatía positiva con con ese personaje, ¿no? Aquí la policía había estado en cosas tremendas, después había estado metida en corrupciones, después había manejado el narcotráfico, eran personas, ¿no? Sospechosas, precisamente. Entonces, siempre fue una dificultad. El detective privado es una mentira. El detective privado a la manera de Marlowe, a la manera norteamericana clásica, es un invento literario norteamericano, y acá no es creíble. Entonces, hubo muchas dificultades para llegar a los detectives. Yo intenté primero con un periodista, que es Emilio Malbrán, que se parecía un poco a los periodistas que yo conocía de la vieja guardia. Eh, Después intenté con un espía, como Remil, pero que no es, que hace investigaciones, pero que no es creíble porque está basado en las barbaridades que ocurren en los sótanos del poder. Eh, pero finalmente siempre quedó en deuda conmigo la idea de crear un detective puro y duro, ¿no? Que fuera posible, que fuera creíble, ¿no? Entonces yo para hacer eso siempre quedó en mi cabeza. Quiero decirles que yo tengo una tertulia de detectives desde hace unos años, muy divertida. Eh, y me becaron a mí para ir a París con mi mujer a vivir 2 meses para tomar notas para varios libros que después fueron saliendo. Pero cuando llegué allá, le contaba a mi mujer varias anécdotas, que también es periodista, Verónica Chiaravani. Le contaba, ella nunca trabajó en el área de policial, entonces yo le conté muchas anécdotas con muchos detectives, pero nunca conocí a a una detective mujer. Y esa fue un clic en mi cabeza, ¿no? Bueno, ¿cómo sería una detective mujer? No una ex mega policía comisaria de inteligencia criminal, ni nada de eso. No ahí abajo, sino como conozco a uno que es extraordinario, a quien le dedico el libro, que es Miguel Ángel Maiolino, que es un gran detective, pero no es un gran detective privado. Este detective, como otros que conozco, se dedican no solo a infidelidades, se dedican a pequeñas estafas, pequeños robos, etcétera, etcétera. Pero yo pensé, ¿cómo sería una mujer detective? Y seguramente se especializaría. La mujer, cuando es buena profesionalmente, es más inteligente que el hombre, es más formada que el hombre, es más seria muchas veces que el hombre, y se toma muy en serio. Entonces, pensé en alguien que se toma tan en serio que es una especie de técnica en el amor, por el lado de las infidelidades, de los sentimientos, etc. Es una detective de los sentimientos. Eso fue muy impresionante porque yo iba preparado para escribir otra cosa en París y lo dejé todo. Fue un momento que de esos momentos eléctricos donde yo muchas veces estoy dando vueltas, rumiando y no encuentro y de repente la pelota te viene, es cuando te viene al cuerpo, ¿no? Eh, y acá vino. Y entonces con mi mujer empezamos a partir de ese momento a conversar y a tomar notas, ¿no? Esa siempre es una parte extraordinaria, mi mujer es una gran interlocutora. Siempre es muy divertido cuando nos vamos de vacaciones porque pensamos los personajes como si fueran personas de la realidad, ¿no? Y entonces muchas veces estamos hablando de un crimen y hay alguien al lado comiendo en el restaurante que nos empieza a mirar de manera extraña, eh, pero ese fue un proceso muy jugoso y prácticamente yo escribí todo lo que iba a pasar en Cora, lo escribí de entrada, en París, todo. Y empecé a escribir el primer capítulo y el segundo. Pero después lo dejé, pues tenía otros compromisos y cuando usted sabe, cuando uno deja una novela,
corre un gran riesgo, que es cuando vuelve a la novela la encuentre muerta, porque uno ya cambió, que el entusiasmo se pasó, porque el texto es distinto, te suena distinto, te parece que fue un error, es grave. Entonces pasaron 2 libros, yo estuve ahí a Cora y volví. Pero cuando volví me di cuenta que estaba viva, Cora estaba viva. Que era una especie, me di cuenta que yo estaba haciendo una especie de comedia policial, dicho en términos cinematográficos, digamos, ¿no? Si hubiera que darle una etiqueta cinematográfica, en el sentido de que, como nos volvemos tan tontos cuando nos enamoramos, nos volvemos tan frágiles, en el fondo tan niños, no hay forma en que aprendamos definitivamente las reglas del amor, porque a cada uno las reglas le parece que son nuevas cada vez. Entonces, bueno, uno va aprendiendo a lo largo de la vida, pero no hay definiciones absolutas, ¿no? Sobre el amor y un conocimiento muy grande. Entonces, yo siempre veo a estas criaturas con ternura, porque me veo a mí mismo con ternura, cuando pasé por esos momentos, con ternura y con un poco de sorna, digamos, ¿no? Entonces, eso da, la ternura y la sorna, da el tono de la novela, ¿no? O sea, como daba también Corazones Desatados. Es decir, parece que son divertidas, aunque son trágicas o son dramáticas, porque el amor es un asunto muy dramático, muy complejo. eh, Así que un poco esa es la gestación de Cora, que terminó de escribirse hace, creo yo, que diciembre del año pasado, hace poco. Buenísimo, Jorge. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante la génesis de la obra, ¿no? Bueno, ahora le vamos a pedir, antes de pasar al público, a los expositores que hagan una pregunta. Mónica, Quiero decirle que logró perfectamente los dos tipos de amor, tanto el de Sarik hacia Cora como el de la amiga hacia Cora. Dos tipos de amor muy diferentes, muy complejos y muy profundos, pero Claro, más que nada realistas. claro. Y tengo una duda. Dígame. La jubilación de Sarik, ¿qué tipo de jubilación terminó siendo? Y vamos a ver si está jubilado, ¿no? Claro, Vamos a porque ver. como dijo que Sarik, Castro dijo que Sarik se iba a tener que jubilar. Me quedó la duda porque la jubilación que dan ellos no es muy redituable. No, creo que Sarif al final no lo van a poder jubilar, pero es interesante el tema, Sarif, porque hace 5 años la cultura woke estaba en su mayor expresión, ¿no? En su mayor expresión. No quiero decir que ha aflojado, pero ahora hay debates más intensos, ¿no? Pero yo digo, yo tengo que crear una mujer que ella se autoperciba feminista, pero una feminista normal, de las que son mis amigas, no una extrema, canceladora, sí, alguien que es de este tiempo, que trabaja, que quiere romper el techo de cristal, que no permite paternalismos, que defiende a la mujer. Lo normal que veo en mis amigas, en mi mujer, en lo normal. Es decir, mujeres normales, ¿no? Eh, entonces se me ocurrió, porque tengo una amiga que tuvo algún conflicto así, colocarle un amor inconveniente, ¿no? Es decir, a ella que percibe independiente, qué sé yo, le cae un tipo como Sarif, que es la encarnación de el viejo paternalismo de 2 generaciones atrás, ¿no? Es un tipo con colonia, fumador, porteño, que quiere proteger la mamita, vení, tranquila, ¿viste? Entonces, ella, me pareció interesante ese conflicto, porque ella tiene una contradicción entre lo que cree que debe sentir y lo que siente. Porque Ujú. paradójicamente ella dice, este tipo que es impresentable, y no se lo puedo presentar a mis amigas, me hace sentir mujer, ¿no? Viste que acá
caminás caminás el borde de la navaja, el filo de la navaja acá, ¿no? Porque es un conflicto que yo veo que pasa, no de esta manera, pero sí en esta generación, digamos. Eh, y entonces por eso es que lo invento a Sarif y esa relación que finalmente ella termina sacándoselo de encima por otro asunto, pero que ella no quiere formar parte de ese mundo, ¿no? Y, y el tema de su mejor amiga, que es claramente es una amiga que está enamorada de ella, pero nunca se lo va a decir, y ella sabe que su amiga la quiere de esa manera y nunca lo va a plantear, me parece que es tierno. Yo creo que usé la palabra tierno varias veces en esta conversación, Sí. porque creo que la ternura es una de las cosas más difíciles, la ternura no kitsch, no cursi. Es de lo más difícil de hacer en literatura, porque el que escribe se quiere hacer el piola. El que escribe, él se quiere hacer el piola. Eh, y enseñan las viejas películas de John Ford, que es para mí un genio, que los pequeños personajes y el modo de ver esa ternura de esos pequeños personajes es extraordinario. Además, los pequeños personajes son fundamentales, están ahí, tienen que tener sus vidas, pero apenas esbozadas. Están más chiquitos en las pinturas grandes, pero son fundamentales para, para esas pinturas. Y si yo tuviera que tomar un ejemplo canónico sería Ross MacDonald, que es el que elevó a categoría de arte psicológico la novela negra que Chandler y Hammett venían haciendo. Y después tomaría también que los personajes secundarios son increíbles y que él los mira con ternura. No con una ternura cursi, insisto, sino con y el comisario Montalbán, por ejemplo, ¿no? Para hacer algo más actual, ¿no? Camilleri, ¿no? Los personajes de Vigata, ¿no? De esa aldea, que son pequeños, con sus, que son divertidos, porque hay autores que no pueden ponerle humor a la vida. Yo no conozco la vida, por más trágica, yo he estado en lugares y en momentos trágicos de la vida, y muchos, y el humor siempre está ahí, somos muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Y el humor, eso es lo que tenían, me parece, los grandes maestros de la narración de Hollywood del 40 y del 50. Eran, como le dijo Orson Welles, le mandó una carta a John Ford y le dijo, usted es un poeta y un comediante, un poeta y un comediante, ¿no? Tenían ese don de la comedia que hacía que uno que fuera digerible lo que estaba haciendo, que también el humor le colocaba esa pizca de digestión a cosas que son dramáticas. Por lo que acabo de escuchar, si entendí bien sus palabras, se viene la segunda parte. Estoy pensando en seguir con Cora, sí, que me ha Sí. gustado mucho eh, y me vienen, todos los días me vienen. Antes con Remil lo que pasaba es que yo leía el diario, hacía recortes, digo, esto es Remil, esto para Remil, se me armó eh, una montaña de cosas que parecían que eran para Remil. Al final las tiré, pero ahora me vienen todos los días cosas pequeñas para Cora. Todos los días tengo que anotar a una pequeña idea. No una gran idea, todavía no me atacó una gran idea, pero sí me atacaron, sigue viva, sigue alrededor mío y siguen pasando cosas y digo, esto cómo lo investigaría Cora, ¿no? Yo muchas veces cuando hay una película y aparece alguien menor, pero si hay alguien menor, está ahí haciendo la investigación, yo le digo a mi mujer, ¿ves? Yo hubiera contado la historia a través de este personaje menor, el que investiga, digamos, ¿no? Es decir, tengo esa vocación, sigue, y ahora que soy más viejo, me entrego de manera más irresponsable y lúdica a esa tarea, digamos. Va a decir como Cora que no tiene nada que perder. Uno, uno tiene para perder los años de oro, pero, Sí, pero a mí mira, mucha gente en el mundo en el que yo me muevo también, mucha gente me pregunta, pero ¿por qué no haces una gran novela política? ¿No? Eh, Cuando dicen novela política, no dicen la trilogía de Remil, que trata sobre la política, trata sobre la política
con un sesgo de la política negra y con un sesgo de género, ¿no? Y yo digo que, claro, yo me dedico a la política es muy tóxica, y que para mí escribir no es el aula, escribir es el recreo. Siempre ha sido el recreo. Si yo también tengo que llevarme las cosas serias que yo hago, porque las hago muy seriamente en política, las tengo que llevar al patio, no me deja respirar, no me deja jugar. Yo creo que la literatura es juego, ¿no? Un juego, juego más serio del mundo, pero un juego, ¿no? Por lo menos para mí, para Javier Cercas, la política es literatura, política y literatura están unidas. Claro, él no es un periodista político tampoco, pero entonces encuentra que la política y la ficción están juntas, y entonces puede hacer libros maravillosos como Anatomía de un instante, o bueno, todos esos libros impresionantes. Ahora hice un libro que todavía no salió aquí, sobre el Papa Francisco, así que imagínense. Pero yo no podría hacer esa novela, porque para mí es el recreo, y yo no voy a estar con el Papa Francisco en el recreo, ¿no? Por eso es que trato de divertirme cuando escribo, ¿no? Novelas. Bueno, gracias, Jorge. Impecable. Sí, Emilio, y después ya hacemos una pregunta pública. Bueno, se me adelantó un poco Mónica, que justo iba a preguntar si se venía algo similar a la trilogía de Remil. Pero bueno, independientemente de eso, quería preguntarte, no sé si lo hablamos, de dónde surge el nombre de Cora Bruno. Esa es la primera pregunta. Y la segunda cortita, que vos dijiste al pasar que hablabas mucho con tu esposa, así que las mesas al lado por ahí se miraban raro cuando hablaban de estas historias. Te quería consultar si tu esposa tiene algo que ver en algún pasaje en particular del texto, o que haya sido obra de ello, cierta incorporación en los pasajes No, de la no, obra. no, de todo. Mi mujer tiene que ver con todo. Es decir, mi mujer y yo discutimos cómo se visten los personajes, cómo son, Ujú. cómo se peinan, cómo hablan. Discutimos mucho sobre, esto no lo diría Cora, que una frase de ella es, esto no lo diría, no sé, la peluquera, o esto no, y ahí hay una discusión de cómo lo diría, en todo caso. O sea que ella tiene muchísimo que ver, la conversación con ella eh, es algo nosotros estamos casados desde hace 11 años. Eh, yo antes escribía sin ella, pero ahora estoy muy Claro, acostumbrado a escribir. Pude escribir otros libros también, pero la conversación esta es una de las cosas más fascinantes en nuestra vida. buenísimo. Este, así que ella tuvo mucho que ver con todo, con Remil en el mundo, Remil también. Eh, no, creo que Cora, no sé si va a seguir Cora, está en ese momento de decisión. Uno tiene pocos años y pocas energías y muchos libros que quiere escribir. Yo ahora quiero escribir muchos más libros mientras me dé la cabeza y el cuerpo. Y entonces ya las elecciones son más difíciles de tomar. Que un libro que te tenés que casar, es una boda, durante un año y medio, por lo menos, ¿no? Y bueno, uno se vuelve selectivo de con quién se va a casar, ¿no? Antes yo corría todas las aventuras, todo era una aventura. Eh, para mí siempre, aquí, para mí siempre, mira, el, el periodismo tiene mucho que ver con esto, porque yo tuve un gran conflicto entre periodismo y literatura, que fue saldado en 2002, más o menos, cuando salió Mamá, sobre todo. Que yo me di cuenta que en los medios tenía que hacer literatura, y en la literatura en la novela tenía que utilizar todo lo que había aprendido en el periodismo, ¿no? Y en tiempo real. Cuando mi amigo es cuando escribo Mamá, que Mamá es verdad pura, pero escrita como novela, sin ficción. Y después todos los artículos que hice para el Diario de la Nación durante 11 años, ahora escribo en la contratapa desde hace unas pocas semanas, a pedido mío, es un poco más corta, pero para hacer esas columnas yo tuve que estudiar muchísimo, muchísimo. Toda la literatura política,
de lo nacional y popular, desde la década de 40 hasta hoy, de todo el mundo. Y además me vi obligado a utilizar el cine, la literatura, la historia para explicar la política de la semana. Entonces eso se fue expandiendo y me fue ocupando los días, todos los días. O sea, no había forma bueno, hubo un momento últimamente que no tenía tiempo de escribir novelas, porque la columna lo había tomado como un monstruo, lo había tomado todo, absolutamente, ¿no? Pero también creo que eso formó parte de mi obra, ¿no? De hecho, fue a un libro de 1000 páginas, se llama Una historia que tiene en tiempo real. Exactamente. Yo fui fusionando, porque yo antes tenía un gran conflicto entre ser periodista o ser escritor ser novelista, vamos a decirlo así. Un gran conflicto. De hecho, Hemingway dice, ¿no? Hemingway dice, ¿no? El periodismo es un buen oficio siempre que uno lo pueda dejar a tiempo. Para él dejar a tiempo era a los 40 años. Eso era dejarlo a tiempo. Yo tengo 64, o sea, yo ya perdí. Yo creo más bien que el periodismo para mí es como el cine para Puig, salvando las distancias, ¿no? Para Manuel Puig. Es decir, ese otro oficio que está ahí, que le permitió meter en la mochila, en su mochila de experiencias literarias, elementos, cosas, materia con la cual escribir las novelas. Entonces ahí me fui amigando, aunque hoy yo me considero más un escritor de los medios que un periodista, que no trabajo con la noticia, trabajo ni con los hechos, sino trabajo con las narrativas, con el pensamiento, ¿no? Más que otra cosa. Eh, Después de 40 años de trinchera, ¿no? De 40 años ahí. No sería el escritor que soy si no hubiera pasado por eso. Si todavía no tuviera el instinto del periodista. Todavía lo tengo. Buenísimo, Jorge. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, le damos la palabra a Marcos. Una pregunta cortita y ya pasamos al público oyente. Jorge, a mí me interesaba el tema estuve más o menos viendo los reportajes, las otras presentaciones que has hecho, y te referís a Simenón y al principio de condensación, y me gustaría saber si en tu recorrido el principio de condensación aparece como una aspiración literaria en cuanto al producto que vos querés generar, o es la consecuencia de esta práctica que nos venís narrando. O sea, llega un momento donde considerás necesario aplicar este principio para que tu obra sea coherente con lo que vos querés proponer. No sé. Mira, si viéramos juntos una serie de 8 capítulos, yo te diría, le sobran 4. Si vos me das una columna de una página de un diario y me das 1 hora y media, yo te la dejo no en la mitad, en un tercio. En un tercio. Creo que hay una inflación de la narrativa, ¿viste? Esos libros, esos tochos, le dicen en España, tochos, le dicen un libro así, digamos, ¿no? Es decir, y hay un formato y hay una deformación por parte, por ejemplo, de los periodistas, ¿no? Que creen que incluso los que escriben en diario, que todavía escriben en papel y en la web al mismo tiempo, que la misma nota, hay dos cosas que son cada vez más bienes escasos, el tiempo y el papel que además es importado, en muchos casos vale oro prácticamente, ¿no? Es decir, cuando uno escribe, ¿viste? El tiempo del lector es menor al tiempo del siglo XIX y menor al del siglo XX, menor, tenemos menos tiempo que antes. Eh, Me parece que es una falta de respeto no ir a los bifes, por decirlo así. Voy a dar un ejemplo de Borges. Borges fue incapaz de escribir una novela por el principio de condensación. Es decir, él muchas veces, si ustedes se toman el trabajo de buscar sobre todo sus cuentos, pero también ocurre en los ensayos, pero en los cuentos, muchas veces en lugar de hacer novelas, hace sinopsis de novelas.
¿no? Por supuesto no es lo mismo una sinopsis que luego vivir dentro de una novela, el clima, vivir un tiempo, 2, 3 días, 5 días en una novela es algo impresionante, ¿no? Que esto por lo cual las novelas son posibles, ¿no? Y siguen vigentes. Eh, pero hay, por ejemplo, un cuento donde dice, esta historia le hubiera gustado mucho a Henry James, pero Henry James le hubiera metido muchas páginas de diálogos deliberadamente ambiguos, le hubiera metido esto, aquello. Como yo no estoy de acuerdo con esa literatura, me voy a limitar a dictar su resumen. Es impresionante, ¿no? Porque dice, te voy a contar un libro, pero te lo voy a contar en 3 páginas, ese libro, ¿no? Es una cosa increíble, ¿no? Lo epigráfico en Borges. Por supuesto que eso tiene nada que ver, por eso le resultó tan difícil siempre escribir novelas. Novela además es el clima, es el diálogo, es la respiración, es algo, insisto, que te acompaña al menos 2 o 3 días. Pero para mí el principio de condensación es muy importante. Yo siempre digo, ¿por qué me van a leer a mí? ¿Por qué se van a quedar leyendo? Incluso cuando hago periodismo. Yo siempre, hay una voz mía que dice, te van a abandonar, te van a abandonar, te van a abandonar. Escribiste un párrafo esponjoso. Escribilo más corto, más contundente y pegale con más gracia. Que no, te van a abandonar, tienen miles de cosas para hacer y no estar acá, ¿no? Entonces, que sea interesante, que sea profundo, que sea simple. Yo también siempre me propongo con una historia en cualquier formato. Siempre me imagino que estoy en un café con 3 amigos y que yo les estoy contando una historia. Los estoy entreteniendo, pero les voy a contar una historia que no es meramente entretenida, porque si no me dirían, ¿qué me contaba? Bueno. O mientras yo la voy contando, no me iría por las ramas así nomás, y me dedicaría a grandes monólogos filosóficos de lo que yo creo sobre el mundo, la vida, porque me dirían, che, pará, vamos, vamos. Y tampoco me haría el interesante. Esto es muy importante porque la literatura argentina está llena de gente que se hace muy la interesante. No es tan interesante. Después cuando hablas con ella te das cuenta que no es nada interesante en algunos casos, ¿no? Gente que se hace muy la interesante con la literatura, se recubre de lo interesante y no lo es. O que se quiere hacer el listo. Yo no me haría el listo con mis amigos. No me haría el listo. Sería leal. Bueno, ¿cómo los mantengo ahí? Sin hacerme listo, sin aburrirlos, sin contarles un plomazo, pero sin contarles una estupidez, ¿no? Es decir, yo siempre me imagino, y ahí viene la condensación que para mí es muy, muy importante. Ahora, si yo tuviera que escribir otra novela de Cora, tendría que ser tan condensada como esta, ¿no? Entonces tendría que contarla, aprender a cómo se cuenta de otro modo otra historia, ¿no? Que tal vez no fuera episódica, tal vez. Eh, pero para mí es muy importante esto. Lo aprendí recordemos que las novelas de Simenón son 200 páginas. Y vos siempre que lees a Simenón, salís satisfecho. ¿Viste? Es como entrar en un restaurante y te sirven una porción así. Sí, es floja, pero lo comes y está rico y salís saciado, ¿no? Bueno, así salís de Simenón. Es impresionante. ¿Cómo lo consigue ese tipo? Lo estuve estudiando, hace años que vengo estudiando los trucos narrativos de él. Aunque yo no le copio el estilo, puramente dicho, sí quiero saber los trucos de la condensación. Soy un maestro en eso. Algunos trucos yo creo que los aprendí. Sobre todo porque en lo personal es un tipo excesivo y en la escritura es totalmente ascético. Total. Su editora le dijo, ni se te ocurra poner una palabra literaria. La primera vez que le entregó la novela. Ni se te ocurra poner una palabra literaria. Como por ejemplo, ¿qué? Crepúsculo. Sí, sí. Dejate de embromar, crepúsculo. Pone atardecer, punto. No te hagas el listo. Entonces, es impresionante, lo cuenta en los libros que compendian las entrevistas del Paris Review.
que le hizo. Es impresionante. No te hagas el literario, no te pases de listo. Me Muy parece toda una bueno. lección para mí. Muy bueno, Jorge. Bueno, gracias, Marcos. Sol, ¿alguna pregunta del público? Gracias, Fer. Sí, hay varios comentarios, varias preguntas y muchos elogios para Jorge. Ahí voy a leer Esto algunos lo de los podemos. comentarios que han hecho. Ahí Muchísimas gracias. Valentina dice, un lujo, gracias por compartir, felicitaciones. Otro de los elogios, acá hay alguien que no ha leído el libro, pero gracias por la charla, dice Alicia, y dan ganas de leer tu libro, Cora. Eh, Julia dice admirada a Fernández Díaz y de todo el grupo de presentación de una mendocina en Buenos Aires. Felicitaciones a mis coterráneos. Me hicieron salir, mañana me van a hacer salir a comprar Cora y eso que a él lo escucho y leo todas las semanas. Así que hay varios comentarios muy lindos y varias preguntas, Jorge. Una de las cuales, bueno, a mí también me dieron ganas de hacértela, es la pregunta de Ivana. Y Ivana dice si se puede aprender a ser detective o si crees que hay condiciones innatas. Y por otro lado, si en algún momento te tocó ser detective y resolver algún misterio. La primera es un oficio peligroso el de detective, ¿no? Porque por más que esté siguiendo a un marido o a una mujer, por más que parezcan que son hechos menores, siempre son, imagínate lo que es salir a la calle y enfrentarte con, con esas situaciones. No creo que sea fácil, es fascinante. Hay academias que, que que además enseñan criminología de manera muy enfocada a esto, ¿no? De manera muy buena. Eh, Creo que lo de los detectives, yo quisiera explicarlo brevemente, ¿no? Yo escribí una tesis para la Academia de Letras que contaba que yo tengo la impresión de por qué el género policial sigue interesando tanto, ¿no? En sus diversos formatos. Y yo creo que sigue interesando porque creo que el hombre primigenio era un cazador, lo sabemos. Eh, Era un cazador, ¿no? Y el cazador es ese tipo que se iba, cruzaba, ¿no? Cruzaba un lugar inhóspito, buscaba las huellas, encontraba la presa y la traía a casa. Eh, y a mí me parece que eso está inscrito en el genoma humano, ¿no? Después nos hemos adaptado a la civilización, a la urbanidad, etcétera. Pero hay algo nuestro que nos gusta, la idea de seguir una huella, de buscar una presa, de encontrarla, y que sentimos satisfacción cuando aparece al final, ¿no? Yo creo que eso es muy del genoma humano. La novela policial nace con un libro, con un cuento de Edgar Allan Poe, ¿no? Los crímenes de la calle Morgue, eh, que precisamente finalmente el criminal es un mono, es un animal, literalmente, ¿eh? Así nace la novela, así nace el relato policial canónico, ¿no? Eh, entonces me da la impresión de que con el tiempo quien sale a buscar y atraviesa la jungla, es la jungla de asfalto ahora, ¿no? La jungla de asfalto en general, pero quien atraviesa la jungla de asfalto la va contando. Por eso es que digo que el género policial es el más sociológico de todos los géneros, porque va atravesando eh, la jungla y la va narrando, y va narrando sus interrelaciones por debajo, los tipos humanos que aparecen ahí, los conflictos, eh, así que me parece, no me acuerdo cuál era la segunda parte de la pregunta. La pregunta decía sí. La primera, sí, bueno, que no la respondiste, estas Sí. condiciones que si son innatas o se aprenden, y si alguna vez te había tocado como detective resolver algún misterio. Sí, me tocó como periodista, haciéndome el detective, que no es lo mismo, por supuesto. Termino con el concepto anterior, simplemente que creo que el policial es una sublimación de la cacería. Eso es lo que quería decir.
nada más. Por eso nos gusta tanto, cuando tenemos internalizado. Sí, sí, cuando yo fui jefe además de, fui jefe de distintos equipos de investigación periodística, tanto en la revista Noticias, como Gente, como en Somos, como luego en La Nación. O sea que los periodistas los detectives del periodismo, que son dos, son los reporteros policiales y son los del periodismo de denuncia, Alconada Amón. Yo fui jefe de Alconada Amón, de Diego Cabo, de Eddie Zunino, en Noticias, y de otros, que son los detectives, ¿no? Los que y vos dirigís esos casos, y bueno, en ese sentido, la cacería es tratar de probar lo que vas a publicar, digamos, ¿no? Que es una denuncia que todo el mundo trata de ocultar. Eso es una cacería periodística, pero tiene mucho de detective. Y yo muchas veces traté de ir delante de la policía. Eh, Como cronista policial, me he mandado muchas macanas, porque es delicado el tema de ir. No se lo recomiendo a nadie ir por delante de la policía. eh, y estuve en situaciones de peligro por hacerlo, que preferiría no recordar aquí. Bueno, gracias, Jorge. Jorge, también hay una preguntita más, Fer, que me pareció súper interesante, Dale. Andrea. Sí, puede ser Dime. como para ir cerrando por el horario. Andrea dice un abrazo desde San Rafael, dos fanáticos de Remil y de tus relatos para la radio. Cuando presentaste El Puñal, dijiste que habías tomado conocimientos que no podías plasmar en el marco del rigor periodístico. Lo que se sabe, pero no se puede publicar. ¿Cómo te limitas para tomar un personaje de la realidad fácilmente identificable para tus lectores y luego difuminarlo en tono de novela? ¿Cómo pones coto? Bueno, a ver, tengo que decir que no hay un solo personaje de mis novelas que sean literalmente personajes tomados literalmente de la realidad, ¿no? Eso no es así. Siempre hay una transformación, como cualquier escritor realista. Hay una observación de lo que ocurre y luego una transformación al mundo literario. Los personajes distintos, las circunstancias son distintas, pero son equivalentes. O sea, para mí es fundamental esto. Es decir, yo no podría contar tu historia, ¿no? Pero yo podría hacer un equivalente de cómo sos vos y qué es lo que te pasó en otras circunstancias, ¿no? Eso es hacer literatura con la realidad, ¿no? O entre mezclar dos o tres personajes que vos conociste y uno tercero que inventaste, e inventar uno nuevo y crear uno nuevo, ¿no? Eh, pero no me acuerdo me preguntaba sobre. ¿Me repetís un cachito? Claro, que cómo hacías para limitar, digamos, limitarte para tomar a un Sí. personaje de la realidad que puede ser identificable y No, difuminarlo. eso me limito mucho, como te expliqué, mezclándolos y cambiando las circunstancias completamente y que los personajes sean. Después, si hay personajes que la gente cree detectar, porque hay gente que cree que Calgaris es Estiuso. No, Calgaris no es Estiuso, Calgaris es Calgaris. Estiuso es Estiuso, no se parecen en nada, no vivieron. Es distinto, Calgaris es un invento. O piensan de Remil, viste, hay detectives que vienen y me dicen, yo conocí a Remil esta, fulano y tal. No, no es un invento, digamos, ¿no? Pero hay algo interesante acá. A mí siempre el periodismo eh, me planteó una frontera. Vos no podés publicar lo que no podés probar. Eso te genera una barrera. Te dice, mira, hasta acá llegaste. Esto no lo podés contar. Esto me pasó muchas veces. Por ejemplo, cuando yo era redactor de policiales en La Razón, sabíamos cómo era la mafia del fútbol, sabía cómo funcionaba la mafia de los secuestros extorsivos que había en ese momento, pero no podíamos contar, porque no lo podíamos probar. Entonces yo le dije a mi jefe con 24 años que yo podía escribir novela, como novela que ocurriera dentro de esa misma redacción, y contar la verdad que no se podía contar con nombre y apellido. O sea, usar la literatura, una paradoja, usar la literatura, la ficción, para contar la verdad. Porque la verdad, con el género de la verdad, no era posible contar. Es así como nació
Y esto me fue pasando sin que yo es decir, muchas veces la, la realidad me dijo, hasta acá llegaste, no podés seguir avanzando. Por ejemplo, la vida privada. Eso pasó una experiencia muy importante que tuvimos, que es en la Nación. Muchas veces se preparan los sumarios del fin de semana, bueno, vamos a llevar, qué sé yo. Y dice, bueno, acá hay una encuesta que dice que las mujeres son más infieles que los hombres. Según aparece, papá. Y después salían notas donde aparecían algunos testimonios desperdigados, una infografía. Era muy frío eso. Entonces, una extraordinaria editora, Ana Donofrio, que ahora está de vuelta, regresó a la Argentina en estos días, me llamó y me dijo, che, ¿por qué no haces unos cuentos, unos relatos medio ficcionales sobre la vida privada para la revista? ¿Sobre qué? Le digo, Ana. Sobre el tema del amor. Yo reemplazaba ya a Mariano Grondona y era el secretario de política, pero tenía otra vida. Siempre me pareció que era muy aburrido ser una sola persona, ¿no? No digo que hay que ser, pero, pero se puede ser dos o tres al mismo tiempo, jugar, si uno las integra, ¿no? Si uno no se disocia. Entonces yo salí con mi anotador, uno así como el que tengo acá, y lapicera, a hablar con gente que me contaba cosas de la vida privada. Todavía hay gente que me para por la calle o está en un bar y me cuenta no sé qué y me dice, yo sí te cuento mi historia de amor, la novela que haces vos. Y digo, bueno, vení, contame. Entonces, inexorablemente me pasaba lo siguiente, con una mujer o con un hombre. Me empezaban a contar y a los 10 minutos me dice, che, no pongas que soy médica, poné que soy, no sé, arquitecta. Ok, sigamos. 5 minutos después me decía, che, no pongamos que él estaba en Mar del Plata, sino ponerle en, no sé, en la Patagonia. Es decir, empezaba a recular. O sea, me iban contando la historia, era una gran historia de amor, pero iban reculando. Yo para protegerlos tenía que hacer literatura. Si tenía que cambiar sus personalidades y cambiar sus circunstancias, pero que fueran circunstancias y personalidades equivalentes. Entonces me obligaban a hacer literatura. Eso tuvo un éxito impresionante, un éxito descomunal, más éxito que mi columna política. Yo la firmaba como Fernández y mi columna como Coronel Fernández Díaz, salían el mismo día, solo una en opinión y otra como un cuento ilustrado por Liniers en la revista. Se fue una experiencia realmente extraordinaria de fusión de la realidad con, eh, así que, y eso siguió, es decir, las, eh, las novelas de Remil son lo que yo sé que ocurre detrás de la política, lo que yo sé que ocurre, ¿no? Con el narcotráfico, con los servicios de inteligencia, con, con las operaciones montadas, es decir, yo sé que la política ocurre así. Entonces, Remil me permitió lo que no puedo contar en una columna, lo que no puedo escribir, contarlo en novelas. Siempre está la ficción viene en ayuda del periodista cuando el periodista le dijeron hasta acá llegaste, ¿no? Buenísimo, Jorge. Bueno, voy a aprovechar el poquito de tiempo que queda para hacerte dos preguntas, después ya hacemos la despedida correspondiente. Hay una constante en tu obra, hay varias constantes, pero uno puede decir que aparece la mafia, la estafa, la mentira, los fanáticos, el poder, la anomia, bueno, hay un montón de tópicos muy interesantes. Entonces la pregunta que te hago es, si en todos estos tópicos hay en realidad una intención en Fernández Díaz de denuncia, o en realidad hay una preocupación ética en el trasfondo de todo esto, ¿no? ¿Qué me podrías decir? Yo prefiero que no entren las grandes causas en la literatura, ¿no? Eh, la idea de escribir un libro con una intención de denuncia y de moral y qué sé yo, me- iba a decir me repugna, no es que me repugna, pero me parece sospechoso. Me parece sospechoso. O sea, que yo escriba una novela para luchar, no sé, contra el kirchnerismo, contra el mileísmo, que haga una novela de barricada. Otra cosa es los ensayos, que bueno, el ensayo
son batallas de ideas, por supuesto, pero hacer macanas, ¿viste? Por eso Remil es un tipo empático, es decir, es un canalla con el cual cualquiera de ustedes le gustaría tomar un café seguramente alguna vez y escuchar sus aventuras. Ahora es un tipo execrable. Yo no tomo partido y no me estoy rasgando las vestiduras con lo malo que es ese tipo, todo lo contrario. Trato de entender y manejar. Trato de no mezclar las cosas, ¿no? Como ciudadano, que como narrador. ¿Mm? Yo me considero como narrador puro, clásico eh, y quiero que simplemente funcione. Siempre escribo el libro que a mí me gustaría me, me llegara a casa y pudiera llevarlo a la mesita de luz, acostarme, ir leyéndolo. Leo ese libro, trato de escribir el libro ese, ¿no? Que me tenga atrapado realmente hasta tarde. Bueno, buenísimo, Jorge. Bueno, te hago la última pregunta. Uso mi condición de moderador para hacer dos preguntas seguidas, ¿no? En el 18, efectivamente, presentaste una comunicación en la Academia Argentina de Letras que hablaste sobre Tomás Elio Martínez, un periodista con licencias literarias. Un trabajo muy lindo que lo recomiendo, ¿no? Claro. Que me sirve para preguntarte un poco ya para cerrar esta presentación y bueno, darle pie después a los que quieran despedirse. Si podemos hablar de Fernández Díaz como periodista con licencias literarias o literato con licencias periodísticas. Yo, al revés que Tomás, que mezclaba mucho mito con la realidad, creo que si hay que describir la obra central, que es Santa Evita, eh, sus crónicas, hay crónicas que parecen cuentos fantásticos directamente, ¿no? Yo ahí trataba de contar que es un género muy especial el de Tomás. Aquí tuve el enorme privilegio de trabajar con él, ¿no? Y ser su amigo. Eh, Cuando soy periodista, no hago ficción. Puedo hacer interpretación de todo tipo, no hago ficción. Incluso vos nombraste la Hermandad del Honor, que no es de ficción. La Hermandad del Honor son relatos verídicos, que son crónicas. Yo quise escribir un poco las crónicas desafiando el concepto de crónica latinoamericana que hay, que son crónicas como si fueran para escribir en el New Yorker. Eh, es un fenómeno literario interesantísimo, pero de culto, eh, porque para mí, yo que fui editor de diario tantos años, un periodista que no puede escribir en una semana una crónica, no me sirve. Puede ser extraordinaria esa crónica, pero no me sirve. Que vaya a una publicación de otra especie y todo. A mí no me sirve. A mí me sirve alguien que vaya y escriba con el mayor arte posible. Yo traté de mostrar eso escribiendo artículos crónicas que salían los sábados, en otro momento de mi vida, con héroes desconocidos. Cada una de ellas son verídicas de primera a la última línea. Sin embargo, el montaje es un montaje literario. Siempre empieza con una escena donde alguien se está por morir, o está por explotar algo, o a alguien le están por cortar un brazo, o están por descubrir. Empieza como una película de cine de superacción, como veíamos cuando éramos chicos, digamos, ¿no? Digamos, el formato es un formato de cine. En ese sentido, uno puede decir, bueno, sí, es literario, pero no es ficcional, no es. Las literaturas, como ustedes saben, son muchas. Una cosa es la literatura de ficción y otra cosa es la literatura, las otras literaturas. Yo nunca mezclo las dos cosas. Jamás rompo el contrato de mostrarle a un lector que está leyendo un diario, ¿no? Dicen, bueno, te cuento un cuento y... No, no. Cada vez que conté cuentos, esos cuentos que eran media realidad y media ficción, estaban diseñados de un modo en una revista dominical, estaban puestos a salvo del contrato que vos tenés al leer un periódico, ¿no? Después, sí escribí, en libros de cuentos, escribí falsas crónicas. Es decir, que vos lo lees
y parece que estás leyendo una crónica periodística y simulados un cuento. Es decir, hacer la inversión, ¿no? Pero no, trato de no mezclar tanto. Tomás mezcló mucho y consiguió algo muy interesante. Pero bueno, yo al estar yo tuve muchos más años que Tomás en las redacciones. Estoy mucho más formateado que él, digamos, ¿no? Y que Soriano y que, no sé, bueno, yo soy de la trinchera, ¿no? Entonces eso me impacta mucho. Nunca pude mezclar del todo el asunto, digamos. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, le damos la palabra a Diego para que dé unas palabritas, y bueno, ya nos despedimos del evento. Bueno, yo también me voy a tomar una licencia. Si el director del club se lo tomó, yo también. ¿Vos sabés qué me pasó, Jorge, mientras leía tu libro? Algo parecido a lo que me pasó cuando leí El Halcón Maltés, que iba como haciendo, imaginándome la película, ¿no? De la gran película que se podía hacer con ese libro. Y vos sabés que me pasó lo mismo, incluso hasta personajes. Por ejemplo, la Yoli me fue inevitable llevarla al personaje de Rita Cortese en Relatos Salvajes, no sé si lo recuerdan. Me pareció, se me representó ella y muchos de los otros personajes. Quería preguntarte muy cortito si has tenido algún ofrecimiento, si te gustaría, si te dan ganas de que alguien la lleve al cine. Mirá, la Jolie la saqué de la realidad, ¿eh? Ajá. Jolie es siniestra y conocí varias Jolies. Eh, Mirá, ¿qué pasa con el cine? Yo hasta ahora no he tenido mucha suerte en mi vida, muchísima suerte, pero esa suerte no la tuve. No tuve la suerte de que se hiciera cine. Yo soy formado por el cine. Si ustedes me hubieran dicho, bueno, ¿qué te formó? No solo me formó la literatura, y no solo me formó la experiencia periodística, sino que me formó sobre todo el cine. Cuando digo el cine, es el cine del 40, del 50 y del 60 de Hollywood, de esos años. De esas obras maestras que yo veía de chico con mi padre, y que después con mis amigos, sin saber que eran obras maestras. Ahora sí hay toda una cinefilia, hay todo un estudio sobre eso. Entonces, cuando yo voy a escribir, escribo película. A veces se ríe mi mujer porque le digo, porque acá en la película, en lugar de decirle la novela, me sale la idea de una película, digamos, ¿no? Es como si estuviera escribiendo películas. Han querido comprar, primero mamá, lo han querido comprar desde Estados Unidos, España, toda América Latina y todo. Mi madre no quiso que entregáramos la intimidad a terceros. Que yo conté hace poco que fue muy gracioso, que yo dije que no a todos, a tipos impresionantes, hasta el tipo de la Warner, y muchos años después mi madre, ya vieja, más vieja, me dice, ¿y cuánto te llegaron a ofrecer? Le digo, mira, uno me ofreció $350.000. ¿Pero por qué no agarraste? Me decía, ¿por qué no agarras? Porque vos me dijiste que no. Eh, Después ocurrió que me han comprado muchas opciones para hacer series y novelas, que no salió ninguna. Después me compraron el Puñal para hacerlo. El Puñal fue pasando de mano en mano. Como yo seguí escribiendo novelas, ya no era solamente una película, sino que había que hacer una serie. Ahora la tienen unos productores. Eh, hay, hay interés en siempre hay interés, pero nunca se hace. Y es un mundo que no, bueno, cuando pase, pase, y si no pasa, no pasa nada, digamos, ¿no? Es curioso que quizás el más cinematográfico de los escritores argentinos, que soy yo en este momento, modestamente, no. Y hay una explicación, que quizás yo uso el cine para hacer literatura. Los demás agarran la literatura para hacer cine. Quizás son falsas, como yo hago películas, de alguna manera, narrativas. Es fácilmente engañable decir, esto es fácil de llevar al cine. Y es engañosamente fácil. Es una paradoja, quizás, ¿no? Le digo a los productores que me quieren contratar mi novela que tengan cuidado, porque son falsamente llevables al cine y a la tele, ¿no? Bueno, ojalá que alguna vez tengamos
el placer de que lo lleven al cine. Bueno, de nuevo, Escúchame, Jorge, después, sí. después conozco muchos colegas y amigos que les han llevado al cine y se querían morir. Como dice Arturo Pérez Reverte, dice en español, coge la pasta y echa a correr, ¿no? Cuando te compran Está bueno. no trates de meterte en el guión, no trates de nada. Coge la pasta y echa a correr. Muy Porque bueno, viene genial. porque viene escaldado, ¿no? Sí, debe ser Después te una lucha, agarran y ¿no? te agarran tu novela y te la destrozan y te hacen una porquería y te querés morir, ¿no? Claro, Es, claro, debe ser es muy riesgo, difícil. es un riesgo, sí, es un riesgo. Bueno, hacele caso a Pérez Reverte, me parece un gran consejo. Bueno, ojalá que tengamos el gusto de que te lleven al cine y de nuevo agradecerte. Hemos pasado una tarde de literatura maravillosa. Muchas También nos gracias. interesa, te cuento que nos interesa mucho el cine, también tenemos cine debate acá en la Ah, me universidad. encanta. A ver si me invitan una vez a participar, con todo Te vamos gusto. a invitar En y mi espero que sea en debilidad. tu película, que sea que En podamos debatir tu película. Y no, películas otras. Son mis debilidades. Sí. bueno, Jorge, y te tomamos acá el compromiso público de tu próxima novela, la vamos a presentar acá en la No, no, universidad. Sería un placer, ya te consideramos un amigo de la casa. Nosotros hemos sido felices esta tarde, hemos pasado, veo la cara de mis compañeros del club y hemos tenido un momento de felicidad plena. Así que muchas gracias. Te vemos que gracias. te has sentido cómodo, esperemos que sea Sí, sí, así. sí. Así Y es, así es. de nuevo, mil gracias y hemos pasado una tarde hermosa. Muchas gracias, un privilegio para mí, un honor, la pasamos muy bien y quedamos en contacto. Les mando un abrazo enorme a todos. Dale, Muchas te Gracias, dedicamos un Jorge. aplauso virtual acá. gracias. Muchas gracias. Chao, Gracias, chao. Jorge.